La multiplicación de fracciones es algo elemental y que cuando lo estudias muy probablemente te den la receta. A sobre B por C sobre D se multiplica A por B y C por D y ya está. Pues eso no es lo que vamos a hacer en este vídeo, sino en este vídeo vamos a ver las bases de por qué se hace esto y vamos a ir mucho más profundo. Porque mi interés en este canal y conmigo no es que te aprendas recetas, sino que aprendas matemáticas. Vamos allá. Entonces, estamos aquí y como te he comentado, muchas veces te van a decir que si tienes, por ejemplo, A sobre B por C sobre D, lo único que tienes que hacer es multiplicar los numeradores A por C y B por D, obteniendo A por C y B sobre D. Por ejemplo, si tuviéramos 2 tercios por 4 quintos, tendríamos que multiplicar 2 por 4 y 3 por 5, quedando 8 sobre 15. Pero eso es aprender una receta, eso no es saber matemáticas. Y yo lo que quiero acá es que aprendas matemáticas. Entonces vamos a ir a un concepto más básico. Y vamos a empezar por la aritmética. Y por eso está escrito operaciones de la aritmética justo aquí en el tablón. Y las operaciones de la aritmética fundamentales y básicas son suma, resta, multiplicación y división. No hay otra operación en aritmética. Cuando ya se va al álgebra aparecen potencias y raíces. Pero ahora lo fundamental es aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir números. Y fundamentalmente lo que más trabajo da es aprender a operar con fracciones. En un video anterior ya te puse lo que es la suma de fracciones. No hablé de la resta, pero eso lo dejamos para después con trabajo de signos. Y hoy quiero hablar de la multiplicación de fracciones, pero mucho más allá o más profundo que solamente esta receta. Entonces, estas 4 operaciones vamos a dividirla en 2 grupos. Y vamos a hacer una división acá y otra división acá. Y vamos a entender por qué. Esta división es fundamental ¿por qué? Porque aquellos elementos, aquellos números que se relacionen con suma o resta se llaman sumandos. Vamos a ponerlo. Y aquellos números que se relacionan con multiplicación y división se llaman factores. ¿De acuerdo? Y entonces hoy vamos a concentrarnos en los factores para responder nuestra pregunta de cómo se multiplican las fracciones. Entonces, para hablar sobre factores, hay que ponerte otro enunciado que es muy conocido en la aritmética. Y es este que te acabo de escribir aquí. El orden de los factores no altera el resultado. Y esto es básico. Y cuesta, en mi experiencia, trabajo en aplicarlo eficientemente y en darte cuenta de las potencialidades que significa esto. En general, esto quiere decir que si tú tienes A, son 2 fracciones, si los ves así, fracción 1 por la fracción otra. Pero si te fijas, la relación entre todos estos números son de multiplicación o de división. Es decir, todos son factores entre ellos. A y B se dividen entre ellos, C y D se dividen entre ellos, pero A y C se multiplican, B por D se multiplican. Y el hecho de que el orden de los factores no altere el resultado significa que esta expresión se puede escribir de todas estas maneras que te voy a escribir ahora, combinando todas estas operaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Tal como está escrito justo ahí, se sugiere que A primero se divide con B, C primero se divide con D, y posteriormente este resultado se multiplica por este. Pero como el orden de los factores no altera el resultado, yo puedo hacer esas operaciones en el orden que yo quiera. Y eso es lo que da lugar a las otras formas en que te voy a escribir esta operación. Por ejemplo, yo lo puedo escribir así,
¿Qué significa? Que primero yo multiplico A por C, primero multiplico B por D y después divido numerador entre denominador. Y esta manera en que está escrito justo es la solución que se da como receta en multiplicación de fracciones. Esto es multiplicación, pero quedarte ahí es quedarte muy corto, porque esto que está escrito aquí es solo una manera de escribirlo. Y creer que solo se puede escribir así y que solo se pueden realizar las operaciones en ese orden es quedarte muy corto en las matemáticas. Como el orden de los factores no altera el resultado, no necesariamente yo tengo que dividir primero y después multiplicar, o multiplicar primero y después dividir, sino puedo hacerlo de todas estas otras maneras que te voy a enseñar ahora. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando el orden. Todos los órdenes posibles. Y cada uno de ellos sugiere una manera de hacer el cálculo. Por ejemplo, no necesariamente tengo que hacer esto o hacer esto, sino primero puedo dividir A entre D, porque son factores, y el orden de los factores no altera el resultado. Puedo dividir A entre D, y después puedo dividir C entre B, y después el resultado de ambas divisiones multiplicarlo. O primero yo puedo dividir C entre B y D, y después multiplicarlo por A. O puedo multiplicar A por C, hallar el inverso de B, hallar el inverso de D y después multiplicarlos. O primero puedo dividir C entre D y después dividir A entre B. O puedo primero hallar el inverso de D multiplicado por A, multiplicado por el inverso de B, multiplicar por C. Es decir, el orden que tú quieras. De forma tal que la multiplicación de fracciones no es solamente eso, es todo esto. Y eso no se explica en los demás videos de YouTube. Y todo esto se puede utilizar de diferentes maneras convenientemente. Vamos a ver ejemplos. Vamos a escribir 2/3 por 3/4. Por ejemplo, si solo nos quedamos con esta receta, la forma de calcular sería la siguiente. Tengo que multiplicar 2 por 3, después tengo que multiplicar 3 por 4. Y entonces me daría 2 por 3, 6, 3 por 4 es 12, y después, tal como viste en un video que ya te puse en la tarjeta de fracciones reducibles, entonces tendría que dividir por el mismo número, numerador y denominador. En este caso divido entre 6 y me da 1, divido entre 6 y me da 2, y llego a un medio. Pero esto que hicimos aquí fue por esta vía. Pero existen todas estas otras. ¿Cómo pudiéramos utilizar alguna de estas otras vías en este caso? Vamos a volver a utilizar mi producto de dos fracciones. De esta otra manera, yo puedo darme cuenta que aquí tengo 3 y tengo 3, que son divisibles y da 1. Si yo divido 3 entre 3, es decir, B entre C, que está aquí, a ver dónde lo tengo, C sobre B, aquí está, C sobre B, puedo hacerlo en ese orden. Entonces yo pudiera cambiar el orden y escribir 2 sobre 4 por 3 sobre 3. Y en vez de multiplicar primero 2 por 3, yo puedo decir, 3 entre 3 da 1. Y tengo esta otra fracción que puedo llevarla a una fracción reducida. Y decir 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2, y llego directamente a un medio. ¿Lo ves? Es decir, que yo no tengo que multiplicar inmediatamente, sino también puedo simplificar al dividir 3 entre 3 y da 1, y al dividir 2 entre 4 y da 1 medio. Es decir, puedo hacerlo en el orden que yo quiera, siempre que esté bien, siempre que mantenga en el numerador los números que están en el numerador y en el denominador los números que están en el denominador.
¿De acuerdo? Este video es una invitación a que no te cases únicamente con esta operación, sino que comprendas que tienes todas estas en tus posibilidades. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el resultado. Y entonces a veces, en vez de hacer todo esto y simplificar al final, en ocasiones es más conveniente simplificar desde el principio, porque son factores y el orden de los factores no altera el resultado. Nadie hace esto con habilidades, nadie hace esto, sino que con habilidades inmediatamente, cuando tú dominas todas las posibilidades de multiplicación de factores, y cuando digo multiplicación me refiero a multiplicar y dividir, porque los factores se relacionan por multiplicación o división. Cuando aprendes eso, no escribes esto que está aquí, sino directamente dices, 3 entre 3 da 1, 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2, aquí tengo 1 y 1. O sea, este tache, esta simplificación, significa que dividí 3 entre 3 y me dio 1. Y en el denominador divido por el mismo número. 3 entre 3 es 1. Y finalmente tengo un medio. Te voy a poner un último ejemplo para que podamos verlo. Vamos a poner aquí, vamos a poner 2 sobre 3 de nuevo y vamos a poner 4 sobre 12. Nota que en este caso hay varias variantes. Yo puedo simplificar 2 y 12, pero también puedo simplificar 4 y 12. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos vías y yo te lo voy a hacer por las dos en esta ocasión para que lo veas. Una de ellas entonces puede ser, vamos a señalarlo aquí, yo escribo 2 sobre 3 por 4 sobre 12, y si me di cuenta que 2 y 12 son pares y puedo dividir por 2 numerador y denominador, entonces digo 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 6, pero ahora me doy cuenta que 4 y 6 son pares y entonces simplifico. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3, quedándome finalmente 1 por 2 sobre 3 por 3, quedándome 2 sobre 9. Y esa fue esta vía. Pero también puedo darme cuenta y decir 2 sobre 3, 4 sobre 12 y hacerlo por otra vía. Es decir, un estudiante, alguien puede hacerlo por esta vía y otra persona lo puede hacer por esta otra vía. Es decir, 4 y 12 los puedo simplificar dividiendo por 2 numerador y denominador. Si divido 4 entre 2 me da 2, 2 entre 2 me da 6. Y ahora me doy cuenta que 2 y 6 también son pares. Divido por 2. 2 entre 2 es 1, 6 entre 2 es 3, quedándome 1 por 2 sobre 3 por 3, que evidentemente es esto mismo, quedándome 2 sobre 9. Finalmente, para resumir, lo que yo he querido mostrarte en este vídeo es que multiplicación de fracciones es mucho más que esto, mucho más. Si te quedas con esto, no habrás conocido realmente las matemáticas, sino que te quedarás con una receta. Conocer las matemáticas es entender que el orden de los factores no altera el resultado y que multiplicar estas dos fracciones no solamente es esto, sino es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y que se puede aplicar de todas estas formas que te he puesto en este ejemplo. Espero que este vídeo te sirva y veas la importancia que es conocer a profundidad la multiplicación de fracciones, que no es más que reordenar factores, y puedo multiplicar numerador y denominador y después dividir, o puedo simplificar y reagrupar convenientemente para trabajar con números más pequeños. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente ocasión.